caso, nosotros continuamos acá en el Ecuador. Tenemos ya la presencia de la ministra de Industria y Productividad, Verónica Sion, economista. Verónica Sion, estábamos hablando en el bloque anterior con el abogado Rivadeneira, con Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, sobre el tema de la política comercial, sobre el tema de las exportaciones. Pero en días pasados hubo una noticia interesante. Y esa noticia interesante es el tema de las exportaciones del sector microempresarial. ¿Cómo va ese sector aportando a las exportaciones ecuatorianas? Bueno, buenos días a todos y buenos días, Carlos. Básicamente el interés que tiene el Ministerio de Industria y Productividad es generar un proceso de inclusión también de aquellos microempresarios, de aquellos artesanos y pequeños empresarios que puedan acceder a los mercados internacionales. Para ello hemos desarrollado básicamente dos tipos de instrumentos. El uno ligado a fomentar todo este proceso y a fortalecer esa capacidad exportadora mediante un apoyo de carácter integral que parte desde el proceso de generación de las auditorías de exportación para identificar cuáles son aquellas debilidades que requieren ser fortalecidas para de esa manera facilitar ya sea la introducción o fortalecer sus participaciones en los mercados internacionales. Este es un programa denominado Exporta Pyme que a través de un mecanismo de cofinanciamiento permite asistir, ahí sí, para el pequeño y microempresario, exportador, este tipo de esfuerzo. Ya en lo que respecta concretamente a los más pequeñitos, a los microempresarios, conjuntamente con un apoyo y un esfuerzo compartido con la empresa pública de correos del Ecuador y con SANAE, hemos desarrollado también un programa denominado Exporta Fácil, que como muy bien destaca, fue precisamente presentado a la ciudadanía hace pocos días atrás. ¿En qué consiste este mecanismo básico, este instrumento? Fundamentalmente en un proceso simplificado para la exportación, permite que el pequeño artesano o el pequeño microempresario pueda acceder a los mercados internacionales a través del envío postal de sus mercancías, de sus productos, con un proceso, como insisto, de tramitología muy simplificada. Algunas personas podrán decir, el sector microempresarial, si bien puede crecer en temas de exportaciones, no va a tener un rubro importante dentro del componente del mix de las exportaciones, Pero no se trata, creo, tan solo de aquello, sino se trata de generar acceso a sectores pequeños y medianos que puedan mantener relaciones con el exterior, generar ingresos de divisas para el país y adicionalmente que estas personas puedan desarrollar modelos de negocio, lo cual también significa movilidad social, acceso de oportunidades dentro de sus entornos. Efectivamente, y lo interesante es recordar siempre que cuando hablamos de micro, pequeñas y medianas, fundamentalmente estamos hablando del tejido empresarial ecuatoriano. En su conjunto más o menos nos representa un 94-96%, por tanto, todos aquellos instrumentos que se diseñen y que se pongan al servicio de estos sectores, indiscutiblemente generarán un aporte positivo a ese sector externo ecuatoriano. El esfuerzo no solo se concentra en permitir y facilitar ese acceso de nuestro producto, sino contribuir, al menos de lo que es el ámbito de competencia de nuestra cartera de Estado, a generar también un proceso de diversificación de esa oferta exportable. En términos ya numéricos, si cabe, básicamente estamos hablando que por lo general este sector nos representa más o menos un aporte de un 27% de lo que es ya el volumen y obviamente la oferta de las exportaciones del país. 27% no es nada despreciable. Por supuesto, y es significativo, y esos son los elementos que tenemos que siempre tener presentes al momento de dotar de este tipo de facilidades que contribuyen sobre todo a cerrar esas brechas que existen entre las medianas y las grandes empresas exportadoras versus aquellos pequeños y microempresarios y artesanos que pueden también ser partícipes mucho más activos del comercio internacional. Ahora, en términos de unidades de exportadores, en términos de pequeños y medianos, ¿de cuántos microempresarios o emprendedores estamos hablando? Para saber más o menos, porque no solamente esto hay que analizarlo en términos de cifras económicas, sino también dentro del efecto de la población.
Sí, bueno, mira, de hecho en el último censo, y esto fue un dato bastante interesante, el segmento que mayoritariamente creció fue precisamente el segmento de las pequeñas empresas. De hecho, fue el mayor generador para la creación de nuevas empresas, y ahí me estoy refiriendo a de emplear personas entre un rango de 1 a 9 empresarios. Es interesante el mecanismo que hemos también lanzado. En general empleo de 1 a 9. De 1 a 9, o sea, sí. Un microempresario genera de 1 a 9 personas. Sí. Y esto es interesante, como insisto, de hecho, si no me falla la memoria, creo que se crearon alrededor de 90.000 nuevas empresas. Eso es interesante para ellos. Ahora, el gran desafío un gran tejido social, además. No solo un gran tejido social, un gran tejido empresarial. Claro, social, es que el empresarial ya se lo habíamos mencionado, pero es que construir un tejido empresarial también tiene que ver que primero estamos también solidificando un tejido social en esos sectores de la población. De acuerdo. Yo creo que un elemento que también tenemos que tener siempre presente como desafío o reto es, el Ecuador es un país altamente emprendedor. De hecho, a nivel de la región estamos entre los primeros lugares. El desafío consiste para nosotros en lograr que esos emprendimientos mantengan un grado de sostenibilidad. Por lo general, mueren a los 5 años, y eso no queremos. Estamos generando procesos de desarrollo que sean también con un carácter sostenible. Por eso el nivel de apoyo que le damos a través de los diversos mecanismos que tenemos, ya no solo como Ministerio de Industria, los actores que nos pertenecemos al Consejo de la Producción liderado por la ministra Celi, básicamente tenemos una diversidad de instrumentos, y lo que promovemos es un proceso de intervención y de asistencia técnica de orden sistémico integral. ¿Por qué mueren por lo general? ¿Por qué han venido muriendo a los 5 años en el primer quinquenio? ¿Y por qué ahora la idea es darle sostenibilidad en el tiempo? Evidentemente eso debe ser así, pero ¿por qué han venido muriendo? Probablemente por la falta de adecuación y de adaptación de los productos. Ustedes recuerden que el sector productivo y empresarial en general es altamente dinámico. Las tendencias de los consumidores constantemente van variando. Entonces es necesario gozar de un proceso que nos permita ir haciendo de manera continua la adaptación de esta oferta que tenemos, ajustarlas a esas tendencias del mercado, de asistirlos para garantizar que ellos puedan implementar sistemas y estándares, por ejemplo, de calidad. Y aquí el Ecuador tiene otro inmenso reto. Hoy por hoy, por fortuna, ha sido aprobada toda la política de la calidad. El reto y el gran desafío que tenemos en este país es irla ya implementando. Hay un comité interministerial sumado también a un consejo consultivo con la participación del propio sector productivo y de la academia, que nos permite tener directrices claras hacia dónde ir evolucionando, garantizando así esos principios constitucionales de todos los consumidores, en otras palabras, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a tener acceso a productos de calidad, a tener acceso a bienes y servicios, en realidad, de calidad. La ministra de Industria y Productividad, mira que corrijo, y Productividad, mencionó el cofinanciamiento. ¿En qué consiste este cofinanciamiento? Bueno, básicamente consiste en cofinanciar. En el caso, por ejemplo, del instrumento Exporta Pyme, cofinanciamos a unidades productivas de hasta el 80%, dependiendo del diagnóstico de estas auditorías de exportación que se le hace a la unidad, para identificar, sobre la base de identificar cuáles son estos elementos que requieren fortalecimiento, asistirlo de maneras técnicas, por ejemplo, en la implementación de sistemas de gestión de calidad, adaptados obviamente a aquellos certificados que demandan el mercado internacional. Se los apoya con el proceso de implementación de los sistemas, se los apoya con el proceso de certificación. Luego se los apoya también en un esfuerzo de mejorar vía capacitación de ese talento humano involucrado en la producción del bien exportable, con elementos que permitan mejorar sus procesos, sus eficiencias en su estructura de costo, elevando así los niveles de productividad. Esa visión, estoy de acuerdo con la visión, pero la implementación de esto, si bien es una política del 80% y establecer asistencia para mejoramiento de calidad, etcétera, etcétera, dentro del cofinanciamiento, ¿quién nos ayuda en esa asistencia técnica? Porque el Ministerio dicta la política, pero ¿quién se acerca al microempresario o al microexportador, llamemos así, para poder establecer toda esta estrategia de mejoramiento de calidad? Excelente. En función del programa, como está estructurado, tenemos básicamente como un programa de 3 pisos. Desde el ámbito del Consejo que orienta las políticas y directrices, donde participa el Ministerio de Industria, el propio Ministerio de Finanzas y otros actores,
actores, se dictan y se determinan cuáles son estos requisitos de apoyo que se brindarán a las unidades productivas del país. Hay un proceso ya de participación de aquellos proveedores de servicios profesionales especializados, y ahí también como responsables de ir generando un proceso de fortalecimiento y diversificación en el ámbito del servicio, involucramos directamente a aquellas empresas que están en capacidad de brindar estos servicios especializados, y luego obviamente el tercer, que es el beneficiario ya directo de este programa de intervención. Lo importante es que, por ejemplo, para unidades individuales, el cofinanciamiento, se le establecen también límites de cofinanciamiento. En el caso de unidades productivas particulares, más o menos estamos hablando de hasta $50,000, y en el caso de esfuerzos asociativos, de hasta $100,000. A eso iba, ese esfuerzo asociativo, ¿qué es el que se debe dar realmente para generar economías de escala, etcétera, etcétera? ¿Qué tanto se ha desarrollado en el país? Porque a veces en el país como que tenemos temor a la asociatividad. De hecho, aquí quien más nos dicta resultados y prácticas muy positivas son precisamente las comunidades. Hay comunidades que de hecho ya están participando en los mercados internacionales, proveen productos tales como hierbas aromáticas, toda la que es la línea de cacao artesanal, café también artesanal. Es interesante, responden a estos esfuerzos. El cacao artesanal está siendo bien reconocido en el estado. Muy reconocido internacionalmente, y ya nos ubicamos en segmentos realmente, en nichos especializados, segmento gourmet, el café ecuatoriano, que ha sido también reconocido internacionalmente. Entre paréntesis, el tema es que nunca desarrollamos marcas, vendíamos la producción genérica nada más. Tal cual. Hoy, con todos estos apoyos, tienen producción, y ya no solo con calidad, sino con aquellos estándares. Por ejemplo, comercializamos en nichos particulares como aquellos que están vinculados con la oferta o mercados de productos orgánicos, o los productos ecológicos, que te generan un grado también te permite tener hasta un 15% más en tu precio internacional. Y todos estos son segmentos clave del mercado que también se pueden aprovechar producto de una participación. Las tendencias, particularmente en los mercados desarrollados, es a respetar ya no solo el ambiente, sino también, bajo un principio de responsabilidad social, respetar también todos estos esfuerzos que en el caso de Ecuador ya lo venimos implementando. La inclusión, la participación de las comunidades, la participación de géneros, y por lo general los procesos asociativos se centran en estos actores. Y eso es importante, porque ahí sí estamos hablando de una economía que va distribuyendo los recursos y la riqueza equitativamente, generando acceso de oportunidades de sectores que tradicionalmente no tenían acceso a exportar. Ahora, tú, ministra de Industria y Productividad, habló de comunidades. Geográficamente, ¿cómo están distribuidos estos microempresarios? Más sierras, más costa, más oriente. Es decir, claro, esto va a depender también de la capacidad de emprendimiento de cada uno de los sectores, pero ¿cuál es el mapeo geográfico de este sector? Bueno, básicamente lo que se ha hecho es más bien un esfuerzo de determinar, en función de las vocaciones productivas que tiene el país, lo que son las agendas de producción. Y en esta agenda de transformación productiva se identifica la diversidad de actores. No solo nos concentramos en los pequeñitos, no solo nos concentramos en los artesanos, nos concentramos en todos. En función de eso tenemos los diversos instrumentos. Concretamente no tengo un número en este momento como para decir en las localidades tenemos tal número de participantes, pero lo importante ha sido que en función de esas capacidades productivas y de las capacidades de acceder a estos mercados internacionales, venimos ejerciendo este tipo de apoyo, como insisto, que hoy se concentra en el campo de lo que le corresponde al Ministerio de Industria, en dos instrumentos o dos programas, el uno vinculado con el Exporta Pyme, y el otro que es un sistema simplificado particularmente orientado al pequeño, al micro y al artesano, que es el envío. Y mira, qué interesante fue recoger testimonio el día que se hacía la presentación, por ejemplo, del Exporta Fácil, el conocer que ya un artesano ecuatoriano está proveyendo, está entregando, aquí eran tablas de surf concretamente, y llegando con sus tablas a mercados como Australia, a Hawái y a otros países. Eso es
interesante porque me permite posesionar ya no solo al producto, sino también contribuir a un conocimiento y una posición de la oferta del país. Y en la medida que nuestros productos se van colocando en distintas partes del mundo, es también oportunidad de que se vaya conociendo al país, no solamente nuestro producto, porque si yo en el cacao artesanal, por ejemplo, bueno, es el cacao artesanal de Ecuador, uno queda de Ecuador y comienzan a averiguar, o sea, son temas que tienen efectos colaterales, es decir, una buena colocación también puede generar una atracción turística del país. De hecho, ese es el interés. La oferta se está promocionando ya no solo en función estrictamente de bienes, sino también de ir creando una oferta de orden de servicios. Aquí el producto estrella, obviamente, para el Ecuador sigue siendo toda la provisión de productos turísticos. Concretamente, el Ecuador, por toda su potencialidad, pues tiene una capacidad de desarrollarse inmensamente y convirtiéndolo en un verdadero destino turístico. Y esa es otra oferta de exportación. Lo interesante, como bien señalas, es colocado producto o colocado servicio en el exterior, se logra también una difusión, una promoción de esa imagen país. Lo que significa, a lo mejor la gente la puede tomar mal en términos marqueteros, desarrollar marca país. Ahora, Verónica, pasemos a otros temas. Esta es una noticia positiva de lo que hemos hablado del sector microempresarial. Recauche de llantas. Bien, este es un programa, está ligado también con nuestras políticas realmente públicas. El esfuerzo que el Ministerio impulsa, orientado a crear un proceso de valor agregado, a crear también un desarrollo industrial, igual tiene que ir armonizado con este esfuerzo de implementar nuestra política de sustitución estratégica de importaciones y generar un apoyo para ese esfuerzo de diversificar también la oferta exportable del país. En el caso concreto del programa Reusa Llanta, lo que estamos impulsando es básicamente a través de la aplicación de una serie de normas técnicas que hoy ya están en plena vigencia, y valga esta oportunidad, Carlos, para difundir a la ciudadanía y a los propios operadores económicos en este sector que las normas técnicas han sido ya debidamente expedidas, promulgadas y publicadas a través del registro oficial desde mayo del 2011. Lo cual significa que hay estándares técnicos que observar a través de estas normas y de estos reglamentos técnicos. Bueno, en este momento está básicamente el reglamento técnico terminando de afinarse y estará promulgado y publicado en los siguientes días. Pero hay ya dos normas concretamente que determinan cuáles son estos estándares que deben de observar todos aquellos que hagan recauche de llantas en el país. ¿De qué manera contribuimos con el programa? A más de hacer un esfuerzo también de aportar a esa inclusión productiva, en este caso de los vulcanizadores quienes han sido ya formados y capacitados, en el caso particular de las empresas que tienen esta prestación del servicio, contribuimos a también elevar los niveles de seguridad en el país. Estos son sistemas ya comprobados, buenas prácticas. De hecho, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, normalmente nuestra ciudadanía se compara, o muchos ciudadanos se comparan con los niveles de este país. En Estados Unidos, obligatorio hacer el reencauche de todas sus llantas, y depende, a veces se permite de 2 a 3 o hasta 5 veces, depende de la realidad de los países. Lo malo no es el reencauche, el tema es que haya las normas técnicas de seguridad. Y que existan, como así ha venido sucediendo. Nosotros estamos listos ya con el respectivo laboratorio que tiene la capacidad y la infraestructura en cuanto a sus equipos, maquinarias y mecanismos de análisis para hacer la evaluación de conformidad de estas llantas que se reencauchen. De esa manera garantizamos, como insisto, el apoyo no solo al desarrollo del sector productivo, a este esfuerzo de inclusión, sino también a lograr una reducción que, de acuerdo a nuestras estimaciones, estará en el orden de unos 24 a 25 millones de dólares, evitando obviamente la salida de divisas producto de la importación de nuevas llantas o de nuevos neumáticos. Y además contribuimos también a evitar que más de 5.000 toneladas métricas anuales sigan engrosando los botaderos del país, más toda la dinámica productiva en general. Economista Verónica Sion, muchas gracias. Hemos estado con la ministra de Industria y Productividad, Verónica Sion, con quien hemos hablado sobre la importancia del sector microempresarial. Un dato, 27% representa el sector microempresarial de las exportaciones ecuatorianas, y también sobre el tema del reencauche de llantas. Una pausa, regresamos.